A continuación, grandes y pequeñas historias de la historia. Clasificación A. Apto para todo público. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia. Queridos amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, están ustedes con Carlos Freile en este su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia, comentando ahora una pequeña historia de nuestra historia. La supresión de la Real Audiencia de Quito en 1717 y el paso a Santa Fe de Bogotá como un territorio dependiente. Fue tan inoperante al principio este cambio, de hecho, hasta faltaban medios para sostener al nuevo virreinato hasta que se van modificando algunos aspectos, se van afinando formas de sacar más dinero justamente a la Real Audiencia de Quito para proteger los dos grandes puertos y fuertes del Caribe neogranadino, actualmente colombiano, Cartagena de Indias y Santa Marta. ¿De dónde sacaba la corona española el dinero para ampliar, mejorar las grandes fortalezas, sobre todo de Cartagena? Allá después habrá una famosa batalla cuyo héroe es un héroe olvidado también por los españoles, no se diga por los neogranadinos, por los colombianos, Blas de Lezo, ¿no? Que con 4 soldados venció a miles de soldados, exagero, miles ingleses, con 5 barcos venció a 200 barcos, en fin. Es una historia española, no tanto nuestra, pero que impidió que los ingleses conquistaran lo que ahora es la Nueva Granada. Bueno, eso es otra historia. Son tantas las protestas que al final, bueno, se elimina el virreinato de Santa Fe, vuelve el territorio quiteño a Lima y se restaura la Real Audiencia. Pero en 1739 se restablece otra vez, ya de manera definitiva, el virreinato de Santa Fe de Bogotá. Como digo, con esta intención de ayudar a los neogranadinos a defender su costa de los ataques ingleses y holandeses, sobre todo en estos dos lugares, Cartagena de Indias y Santa Marta. Los limeños habían logrado que Panamá quede dentro del virreinato de Lima, porque era bastante más fácil llegar por barco de Callao a Panamá, al istmo de Panamá, que de Bogotá a través de todo un viaje muy largo, porque por la costa pacífica no se podía pasar, están las grandes selvas del Chocó, y eso impedía el tránsito desde Santa Fe de Bogotá hasta el Océano Pacífico. Entonces, se vuelve otra vez la Real Audiencia de Quito a Virreinato de Santa Fe, pero esta vez sin suprimirla. Pero además, en el papel, ojo, eso está en los documentos, en el papel se eleva a Quito a la categoría de audiencia y capitanía general. Pero esta segunda parte de capitanía general solo se cumplió en cuanto los presidentes de la audiencia muchas veces o algunas veces ya no eran letrados, abogados, sino que eran militares. Porque las capitanías generales, Venezuela, por ejemplo, Chile, por ejemplo, eran gobernadas por militares, dado que eran zonas de frontera, zonas donde había muchos problemas de carácter bélico, tanto contra enemigos externos, ingleses, holandeses, como contra enemigos internos, los araucanos, los mapuches en el sur de Chile. Pero por lo demás, esto de capitanía general quedó en el papel.
Les adelanto que durante todo el siglo XVIII también los quiteños reclamaban a España ser elevada esta jurisdicción a Capitanía General. Cuando ya a principios del siglo XIX está de presidente de la Audiencia de Quito el barón de Carondelet, se vuelve a insistir en que Quito sea Capitanía General. Ya dije alguna vez en una charla aquí que recién en 1819 el rey Fernando VII elevó de manera definitiva, pero inútil, ya inaplicable por la independencia, Quito a Capitanía General. Esto también es un dato olvidado que a veces nosotros no tenemos en cuenta, pero era ya tarde, ya no servía para nada. Muy bien, pero nos falta decir algo. ¿De dónde sacaban la plata aquí de Quito los españoles para fortificar Cartagena o Santa Marta? En primer lugar, bueno, de las rentas del cacao de Guayaquil. Muchos de los que pagaban los guayaquileños en diezmos por el cacao, porque el cacao, no se olviden, es un producto agrícola y pagaba diezmos. Mucho de eso se iba al virreinato de Santa Fe para Cartagena de Indias. Todos los impuestos que pagaban los cascarilleros de Loja y Cuenca, teniendo en cuenta que la cascarilla era un producto que dejaba muchísimo dinero, no tanto como el que debió haber dejado, esa es otra historia, ¿verdad? Es otra historia, sobre la cual también algún día podré volver, la historia de la cascarilla lojana, en fin. Ya. Sin embargo, se pagaba impuestos y eso se mandaba a Cartagena de Indias. Y así también otros impuestos que a veces, por ejemplo, cuando moría un obispo, los bienes personales del obispo, no los bienes de la diócesis, los bienes de la iglesia, que se llamaban, ahí se me fue el nombre, perdón, estos bienes pasaban al rey, no iban a los herederos, digamos así, familiares, ni a la iglesia. Estos bienes iban al rey. En una de estas oportunidades, en Quito murió un obispo que era un obispo rico y dejó como herencia personal 300,000 pesos. Es tal vez el único caso de un obispo rico en nuestra historia. Los demás que murieron aquí más bien murieron pobres porque en general dedicaban sus bienes a ayudar a los pobres, a los más necesitados. Este señor pues parece que era un poco avaro y dejó 300,000 pesos de espolios, como se decía. Esos 300,000 pesos fueron destinados a Cartagena de Indias. Se solían organizar expediciones muy grandes para llevar el situado, como se decía, que era toda la plata que de aquí se debía mandar para situarla, colocarla, invertirla en Cartagena de Indias. A eso se añadía lo que los particulares querían mandar para que vaya seguro y pase por las selvas donde había muchos criminales hasta Cartagena. Y ahí salió la plata. Yo por eso siempre digo a los ecuatorianos cuando vayan a Cartagena de Indias deben pensar, muchísimas de estas murallas, de estas construcciones se construyeron con plata ecuatoriana, con dinero ecuatoriano, con esfuerzo ecuatoriano. Si la historia fuera justa, en Cartagena de Indias deberían rebajar un poco los aranceles, las entradas, etcétera, a los ecuatorianos. Porque Cartagena de Indias, en gran parte, debe lo que es ahora a todos los impuestos que se pagaba desde aquí. Esta es la historia de la supresión del virreinato de la la supresión de la Real Audiencia de Quito, y luego la restauración, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero terminar esta parte recalcando el sentimiento de frustración, el sentimiento, perdónenme la palabra popular, de ninguneo que sentían los ecuatorianos de entonces, quiteños. Ser tratados como que no tuvieran ninguna capacidad de reflexión. Esto es un hecho fundamental para que nosotros entendamos también procesos posteriores, entendamos rebeliones que hubo dentro de nuestro país
no solo indígenas, sino también de criollos, la rebelión de los estancos y otras pequeñas historias de nuestra historia. Vamos ahora a finalizar el tercer fragmento de este programa sobre la supresión de la audiencia de Quito en 1717, etc. Porque el siguiente fragmento lo voy a dedicar a lo que hemos hablado alguna vez, ¿no? Esto de no fue así. Vamos a hablar de un tema que es de estos días pasados y que yo considero que se debe decir, porque de lo contrario después, si no se aclaran los conceptos, las ideas y los datos, al final queda algo asentado como si fuera verdad de aquí hasta dentro de 100, 200 años. Grandes y pequeñas historias de la historia. Telesucesos, porque Quito TV. Grandes y pequeñas historias de la historia. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, están ustedes con Carlos Freile en su programa Grandes y pequeñas historias de la historia. Hemos hablado en los segmentos anteriores sobre esa triste y dolorosa supresión de la audiencia de Quito y el traslado a Bogotá, Santa Fe, el regreso a Lima, otra vez a Bogotá, etcétera, del siglo XVIII, que como dije causó un impacto muy grande en la emotividad y en la autovaloración de los ecuatorianos de entonces. Voy a pasar ahora a otro tema dentro de esta tónica que nosotros hemos escogido desde hace algunas semanas. No fue así. Ustedes habrán leído en los periódicos, sobre todo de la Sierra, de Quito, Ambato, una serie de noticias, una serie de reportajes, sobre la diablada en Píllaro. Esta diablada de Píllaro, nótese, fue declarada en el año 2009 Patrimonio Intangible del Ecuador, patrimonio cultural intangible. No es un edificio, no es una iglesia, no es un monumento, es una costumbre. No, por eso se llama intangible. Y resulta que esta diablada de Píllaro, declarada en el año 2009 Patrimonio Cultural Intangible del Ecuador, no tiene 50 años. Esto lo he dicho yo en varios foros, también he escrito sobre el tema, porque es fácil. Yo no digo que en las procesiones, en las celebraciones de la Navidad, de los inocentes, de los aguinaldos, del Año Viejo en Píllaro, el Año Viejo es bastante nuevo, ¿no? Más antiguo que la diablada, pero bastante nuevo. No niego yo que en esas celebraciones populares de disfrazados hubiesen participado personas disfrazadas de diablos. Eso es evidente. Eso ha habido en nuestra historia, en nuestro folclore, desde, digamos así, siempre. Lo que yo niego es que la diablada sea algo ancestral. Como se lee ahora, hay varias interpretaciones. Si ustedes revisan, ¿no?, algún periódico quiteño, verán que a lo largo de los años las explicaciones que dan los mismos pillareños sobre la diablada van cambiando, van variando. Igual la forma de festejar, la forma de actuar van cambiando, porque no tiene una raigambre antigua, definitiva, ancestral. En un periódico quiteño, hace ya algunos años, se publicó la noticia de que un señor nacido en Píllaro había estado en Oruro, en Bolivia, y había visto las diabladas de Oruro, esos bailes que hay en la ciudad boliviana con unas máscaras que son todas
más o menos del mismo, de la misma forma, es toda una tradición, es así más que centenaria, y este señor se puede revisar en un periódico, en la hemeroteca, el nombre, el año, etcétera, cuando llegó a Píllaro y dijo, bueno, hagamos lo mismo. Y él, con su iniciativa, su creatividad, que yo alabo, aplaudo, ¿verdad? Sí, no estoy criticando eso. Lo que yo critico es que se diga que esa costumbre viene de la colonia y además, que se diga que es una costumbre que tiene raigambres de rebelión contra el coloniaje en general, o contra la iglesia en particular, o contra los gamonales, en fin, no. Después también se ha dicho que era una pelea entre los del sector A y el sector B, los jóvenes que pretendían a las muchachas, etc., y peleaban, en fin, una serie de interpretaciones que están en los periódicos, en las revistas, a veces en también programas de televisión. Pero tiene una fecha, que es fines del siglo XX, no antes. Si ustedes revisan todos los estudios de folclore de nuestro país, todos, verán que no aparecen para nada estos personajes que festejan la diablada. No hay la diablada, no aparece ni en el libro de Paulo de Carvalho Neto, ni en los libros de los esposos Costales Peña Herrera, ni en otros libros anteriores, ¿verdad?, a la fundación sobre folclore ecuatoriano. Una famosa publicación que, si no recuerdo mal, la hizo Avi Ayala, de un volumen o 2 volúmenes, de acuerdo con la cantidad, volúmenes dedicados al folclore de cada provincia, las fiestas, las celebraciones, etc. Ya no aparece la diablada de Píllaro. Aparecen los diablos, eso sí. Aparecen ciertas caretas de diablos de ciertas maneras, pero cuando llega el señor de Píllaro, que estuvo en Oruro, acá, hasta trae modelos de caretas. Entonces, a mí me parece que es bueno que nosotros los ecuatorianos recordemos que está bien que se inicien nuevas costumbres, que haya cambios, pero como historiador no puedo aceptar que se diga que algo es ancestral cuando es muy moderno, cuando es muy actual. Como historiador también yo me permito rechazar que se dé una serie de explicaciones de carácter reivindicatorio, cultural, etcétera, cuyo valor es innegable en otros ámbitos de nuestras costumbres. Habrá que matizar, pero no se puede aplicar algo que nace a fines del siglo XX a reivindicaciones culturales, socioeconómicas, étnicas, etcétera, en la colonia. Yo no sé cuáles fueron las razones para que los funcionarios de alguna institución del Estado hayan declarado a la diablada de Píllaro patrimonio intangible de la humanidad, intangible de la cultura en el Ecuador. No lo sé, francamente, ignoro. También podríamos hacer otro ejercicio. Hace bastantes años, cuando recién comenzó esto de la diablada, no son 50, son menos, yo conversé con personas nacidas en Píllaro, o que habían vivido en Píllaro, o que tenían contacto con Píllaro y con el sector de la provincia de Tungurahua, por varias razones. Y le preguntaba sobre esto y decían, no, nunca hemos sabido, jamás. Claro que, como digo, en los desfiles, en las procesiones, aparecían los diablos, eso sí es cierto. Pero una diablada el 6 de enero, no, eso nunca ha habido. Dentro de 200 años, a lo mejor sigue habiendo, no lo sabemos. Lo interesante sería que se diga, bueno, sí, eso comenzó en tal fecha y ha seguido, ha tenido suerte. Qué buena la creatividad, qué buena la constancia. Me parece muy bien, aplaudimos. Pero esto no sea una forma de adulterar nuestra historia. También esto puede hacerse, y esta es una reflexión mía ante los micrófonos, por razones políticas. Si nosotros revisamos una serie de costumbres presuntamente ancestrales de nuestro país, si revisamos, analizamos, vemos que tienen menos ancestralidad que una vida humana. Entonces habrá también que matizar qué significa ancestral.
Habrá que matizar qué significa algo que viene desde tiempos inmemoriales. Cuando aparece la noticia en un periódico de fines del siglo XX, no puede ser inmemorial. Otra cosa sería, y habría que ver si es cierta la noticia, que el periódico diga: estamos ahora comunicando a nuestros lectores que en tal ciudad, en tal pueblo, desde hace años, diarios de tal costumbre. Eso es diferente. Pero si hasta nos dan el nombre del que llegó de Oruro trayendo la costumbre, entonces nosotros no podemos aceptar esto como algo ancestral. Perdón. Queridos amigos, estamos llegando al final de este programa. Antes de finalizar de manera definitiva este programa, Grandes y Pequeñas Historias de la Historia, con Carlos Freile, aquí en Radio Sucesos y TV Sucesos, yo me permito agradecer a todas las personas que me mandan mensajes, que me llaman por teléfono a veces, o que conversando así en un encuentro en la calle, etcétera, me felicitan por este programa. A veces también están en contra de lo que yo digo. Eso es normal y así debe ser. Me piden que trate ciertos temas. Tengo una lista de temas a tratar. Algunos no sé si los podré tratar porque no me siento capaz, tendré que estudiar más. Pero les agradezco muchísimo su audiencia y les deseo a todos un feliz año nuevo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia.